Bueno, espero que estén muy bien. Esto va a ser, voy a tratar de que sea una clase bastante dinámica. Vamos a ver si surge, si sale. Em, a ver, hoy toca la última unidad de esquizofrenia y trastorno delirante. La vamos a dividir en dos clases, por decirlo de alguna manera. La primera va a ser asincrónica, donde yo voy a dar toda la teoría. La segunda quizás va a ser más práctica de cara al posible parcial en el cual tome casos clínicos. ¿De acuerdo? Dicho esto, mmm, creo que no me olvido nada. Bueno, van a tener ahí las diapositivas, obviamente. Les recomiendo, no sé, fíjense en ustedes cómo se organizan, pero bueno, si quieren pueden leer primero las diapositivas y después escuchar la clase y en función de eso hacer anotaciones o no. Vean cómo se organizan igualmente, ¿bien? Bueno, entonces arrancaríamos. Bien, en un principio, bueno, decir que quizás la psicosis constituye uno de los síntomas clínicos, ¿no? Complejos y más llamativos dentro de la salud mental, ¿no? Eh, quizás cuando hablamos, perdón, de psicosis, eh, hablamos o nos referimos como a una alteración bastante profunda en la forma en que una persona interpreta y se relaciona con la realidad, ¿bien? Quizás no se trata de una enfermedad en sí misma, ¿bien? Sino en una cuestión que tiene más que ver con los síntomas que aparecen en diversos trastornos psiquiátricos, neurológicos, etcétera. Bien, una cosa que quizás tenemos que discriminar, nosotros vimos en la primera unidad, eh, psicosis en términos de estructura, en términos lacanianos, o psicoanalíticos. Bien, ahora vamos a hablar de psicosis, ¿no? Como síntoma, quizás. Psicosis como la pérdida del criterio de realidad. Bien, eso es un síntoma quizás que va a aparecer en en diversos trastornos e incluso en otras afecciones. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. Bien, como dije, es una alteración significativa en el juicio de la realidad. Bien, esto ustedes igual lo tienen o lo van a tener en el Power cuando lo vean. Eh, que la persona puede interpretar experiencias internas como si fueran acontecimientos reales. Bien, y atribuirles significados erróneos a, a estos acontecimientos. Bien, y bueno, dentro del DSM-5, eh, dentro del espectro de la esquizofrenia, ¿no? Hay otros trastornos psicóticos que, bueno, también presentan estos síntomas, ¿bien? Aunque si van al DSM van a ver que, bueno, difieren en la duración, la gravedad de evolución, repercusión funcional, etcétera, ¿bien? Algunos de esos trastornos son el trastorno esquizofreniforme, ¿bien? Después está el trastorno psicótico breve, y el trastorno esquizoafectivo, ¿bien? Además, obviamente, del trastorno delirante. Nosotros solamente vamos a ver el trastorno delirante y la esquizofrenia, ¿bien? Bueno, entender o comprender la psicosis resulta bastante importante porque afecta áreas o ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Bueno, quizás áreas, no ámbitos, pero bueno, incluyen cierta percepción, pensamiento, emociones, los vínculos sociales y bueno, en un punto también cómo se va desenvolviendo dentro de los ámbitos de su vida, ahí sí aparecen, de la vida habitual, bien, de su vida cotidiana. Bien, generalmente si hablamos de esquizofrenia, aparece en una etapa en la cual es de adolescencia tardía, adultez temprana, bien, si tenemos que poner un rango etario, pensarlo quizás desde los 15
a los 25 años que pueda aparecer. Esto no quiere decir que aparezca antes o que aparezca un poco después, simplemente es un rango etario que elegí, ¿no? Pero puede ser que aparezca un poco antes, un poco después. Bien, nosotros estuvimos hablando desde otros trastornos, desde una etiología o desde una dinámica biopsicosocial. Bien, la esquizofrenia también la vamos a plantear desde esa perspectiva en la cual hay factores biológicos, genéticos, bien, y después el ambiente puede desencadenar los brotes, ¿no? Que quizás son lo más florido de la esquizofrenia, en la cual aparecen delirios y alucinaciones, entre otras cosas. Bien, eh, por lo tanto, dicho esto, no hay una sola causa responsable del desarrollo del cuadro. Bien, obviamente, a medida que se va evolucionando en la investigación, bueno, van encontrando mucha más evidencia que va ligando la patología a ciertas cuestiones, predisposiciones biológicas. Bien, bien. Pero bueno, pensar que los desencadenantes del brote vienen más del lado de algo ambiental, ¿no? Situaciones de estrés o consumo de sustancias, como puede ser la marihuana, por ejemplo. Ok. Antecedentes familiares también son relevantes, ¿no? En términos de, bueno, si habían familias o miembros de la familia que tenían eh, esta patología. Eh, es algo también a destacar, por eso recalco que cuando se haga el diagnóstico es un diagnóstico longitudinal. Bien, bien. Después en las diapositivas ustedes van a ver que hay un punto de vista neurobiológico. Bien, bueno, una de las primeras teorías intentó explicar la psicosis, esta pérdida del criterio de realidad, estas alucinaciones y delirios. Fue la hipótesis dopaminérgica, ¿bien? Y bueno, esta teoría surge a partir de la observación de que ciertos medicamentos capaces de bloquear la acción de la dopamina reducían síntomas psicóticos, ¿bien? Posteriormente llamados antipsicóticos. Bueno, no sé si lo vieron, pero por las dudas hago una pequeña introducción que de la dopamina, que es un neurotransmisor que está involucrado en varias funciones cerebrales, por ejemplo, la motivación, el placer, regulación emocional, incluso procesos cognitivos, ¿bien? En el cerebro existen vías dopaminérgicas y, bueno, dos de ellas quizás intervienen y tienen relevancia para entender la psicosis, ¿no? La pérdida del criterio de realidad, ¿bien? Retomo esto de discriminar la psicosis según psicoanálisis y psicosis según el DSM. Y bueno, para comprender la psicosis, según lo que estamos viendo ahora, está la vía mesolímbica y la vía mesocortical. Esto lo van a ver igualmente en las diapositivas. Yo no me voy a meter tanto a la hora del parcial con esto, pero bueno, ustedes sépanlo, ¿bien? Más que nada porque lo van a ver y esta es la clase teórica. Después, la clase que viene, o en la clase sincrónica, vamos a analizar más casos clínicos. La hiperactividad de la vía mesolímbica se asocia principalmente a la aparición de síntomas positivos. Bien, estos síntomas tienen este nombre porque representan la presencia de fenómenos que normalmente no existían en la biografía de la persona. Alucinaciones, delirios, podríamos pensar también en alteraciones del pensamiento, por ejemplo. Y bueno, también está la disminución de la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical, que se relaciona con síntomas negativos y cognitivos.
no me acuerdo bien en qué curso lo había especificado, pero bueno, los síntomas negativos implican la pérdida o la disminución, la resta, podríamos pensarlo, de funciones previamente presentes: motivación, capacidad de experimentar placer, eh, expresividad emocional e incluso funciones intelectuales, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, y bueno, la hipótesis dopaminérgica en un punto permite o permitió avances que, bueno, con el tiempo incluso se fueron desarrollando otros tipos de antipsicóticos, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, quizás los primeros generaban determinados síntomas, los de primera generación, y bueno, los de segunda generación vinieron a tratar de solucionar parte de esos síntomas. Bien, bien. A ver, vamos a hablar de un poquito de qué es un episodio psicótico, más allá de que en algunas clases lo mencioné y bueno, acá también. Bueno, nos estamos refiriendo cuando hablamos de episodio psicótico a un periodo eh, durante el cual la persona pierde significativamente el contacto con la realidad. Bien, vuelvo a discriminar esto de psicosis según marcos teóricos. Bien, durante el episodio, bueno, aparecen diversos síntomas que, bueno, alteran a la percepción, bien, y la comprensión del entorno, bien, de la persona que lo está padeciendo. Uno de esos síntomas psicóticos son las alucinaciones, bien, que consisten en una percepción o más de una percepción que ocurren sin la presencia de un estímulo real, ¿bien? Una persona está viendo un chancho volando, por ejemplo, creo que ya lo di este ejemplo, ¿no? En alguna otra clase, o un elefante volando, pero bueno, el objeto obviamente no existe, ¿bien? En la realidad. Las más frecuentes de estas alucinaciones quizás son auditivas, eh, voces, ¿no? Que comentan las acciones de la persona, dialogan con la persona, emiten críticas, emiten amenazas, ¿no? Eh, a ver, más allá del cine, pienso, ¿no? A ver, pienso en esta película Terror el Amityville, no sé si la vieron, ¿no? En la cual en la película hay voces que incitan a una persona a cometer un ilícito. Por ejemplo, bueno, esto puede suceder, ¿bien? Sacando el contexto de, obviamente, la película de terror y de diversas creencias que puedan tener las personas. No estamos hablando de salud mental siempre. Bien, obviamente que también hay alucinaciones que son visuales, táctiles, olfativas o gustativas. Bien, quizás a las alucinaciones táctiles se las llaman alucinaciones senestésicas. Bien. Otros síntomas que aparecen en episodios o síntomas positivos son los delirios, ¿bien? Son creencias falsas que se mantienen con convicción, con certeza, ¿bien? Y a pesar de que existan evidencias claras que las contradicen, no se trata de errores de interpretación que tiene la persona, eh, sino de estas convicciones firmes, ¿bien? Ahí metemos una pausa y hablamos de que quizás en la alucinación, perdón, que en la esquizofrenia el delirio, bueno, quizás no está tan sostenido, tan argumentado, esto de que los extraterrestres quizás me están vigilando, ¿no? Creo que en alguna clase esto lo comenté. Capaz que en el trastorno delirante estos delirios están un poco más argumentados, ¿no? En vez de ser los extraterrestres,